hermano, con nosotros. Amén. ¿Listos todos, hermanos? Amén, hermano. Gracias al Señor porque nos permite el Señor estar aquí, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos todos en nombre del Señor. Amén. Hermanos, de verdad vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, que la palabra, hermanos, es la que nos enseña a cada uno de nosotros. Y la palabra, hermanos, de ella aprendemos, y a veces, hermanos, leemos a veces párrafos que ya hemos leído en otra ocasión, pero siempre, hermanos, el Señor tiene algo para nosotros. Muchas veces, hermanos, a veces nosotros olvidamos la escritura, pero siempre está el Señor para recordarnos. Gloria a Dios. Voy a Amén. invitarles que busquen esa escritura, hermanos, allá en el primer libro de Corintios, capítulo 1, y el verso 10 vamos a dar la lectura. ¿Cuál era? Primer libro de Corintios, Dios. Capítulo. capítulo 1, verso 10. Solo un verso le vamos a dar. Luego vamos a seguir leyendo. ¿Lo tienen todos? Amén, En hermano. nombre del Señor Jesús, y dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo Parecer. parecer. Pueden sentar. Gloria a Dios. Hemos, hermanos, leído una escritura bien conocida de todos nosotros, que, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, él hace una súplica. Y la súplica que dice aquí, hermano, dice: os ruego, pues, hermanos. Está pidiendo, hermanos, verdad, que la iglesia, hermanos, verdad, pueda mantenerse, hermanos, firme en el caminar del Señor. ¿Y por qué razón dice el apóstol esto a los corintios? Porque si usted mira la iglesia, hermano, de los corintios, era una iglesia que tenía muchos problemas, muchas dificultades. Y a veces, hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia, pensamos que en la iglesia no hay dificultades, ¿verdad? A veces pensamos, hermano, ¿verdad?, que en la iglesia, hermanos, solo hay paz y amor. Pero en la iglesia también hay problemas. Y en algún momento se ha preguntado usted por qué es que hay problemas en la iglesia. Porque, hermanos, nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo usted no lo puede ver con sus ojos que tiene físicamente. No lo podemos mirar. Pero ese enemigo busca cada día, hermanos, detener lo que es el propósito de Dios. Amén, hermano. Y en el detener el propósito de Dios, hermano, verdad, a veces, hermanos, en la iglesia hay dificultades. Y esas dificultades que hay, muchas veces es, hermano, verdad, porque es obra del diablo. No nos damos cuenta, pero el maligno, hermano, se mete en la obra de Dios. Y a veces pensamos, pero hermano, ¿y la iglesia cómo es que el diablo se mete? Quiero decirle que aún por nosotros mismos. ¿Cree usted? Amén, hermano. Sí, esto pasa así. ¿Por qué?
Porque no podemos decir, hermano, verdad, que existe la iglesia, hermanos, una iglesia en la cual no se da ninguna dificultad. Usted ha leído el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias. Amén. Pero cada iglesia, hermanos, cada iglesia tenía un problema diferente. El problema, hermanos, de la iglesia de Pérgamo no era la misma que la iglesia de Éfeso. El problema de la otra iglesia no era el mismo de la otra iglesia. Cada iglesia tenía sus propias dificultades. ¿Y por qué tenía esas dificultades? Porque, hermanos, a veces es difícil. Es difícil, hermanos, ¿verdad? Conducir, hermanos, a veces un grupo de personas a un camino de salvación, si no es por la, hermanos, ¿verdad? La obra de Dios que Dios hace en cada corazón, a veces no puede avanzar la obra de Dios. Para que la obra de Dios, hermano, no tenga obstáculos, todos debemos buscar la manera, hermanos, de no darle entrada al maligno dentro de nosotros. Bien. Porque el maligno, hermano, ¿verdad? Siempre, hermano, busca de alguna manera perturbar nuestra mente, perturbar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Si yo le preguntara, ¿por qué a veces los hogares se destruyen? ¿Usted se ha preguntado a veces por qué los hogares se destruyen? ¿Alguna razón por qué un hogar se destruye? A veces, hermano, ¿verdad? Por los caracteres de las personas. Y a veces, hermano, ¿verdad? Porque, hermanos, dicen, no nos entendemos. Él me grita y yo le grito. Y a ver quién grita más fuerte. Él me humilla y yo lo humillo. Y al final, ¿en qué termina eso? ¿Cómo termina eso? Termina en un hogar destruido. Y al destruirse, hermano, ¿verdad? A veces están en la misma casa, pero a veces camas diferentes, o en cuartos separados, o a veces, hermano, ¿verdad? Terminan un divorcio. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Eso es la voluntad de Dios? No, eso no es la voluntad de Dios. Eso es, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces no hay, hermano, ¿verdad? Comprensión el uno con el otro. No hay conversación y muchas veces también porque se pierde el respeto. Y muchas veces, hermano, también porque, hermano, ¿verdad? Ni uno ni el otro quiere reconocer su error. Y eso pasa. Y el hogar viene a terminar como destruido. Y muchas veces podemos pensar, decir, pero no, es que no fue el propósito de Dios. Espérese. No es que no haya sido el propósito de Dios, es que Dios, hermano, cada día quiere ir obrando en nuestra vida. Y el problema es que muchas veces no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Y ahora cuando vemos la iglesia en Corintios, la iglesia, hermanos, ¿verdad? Esta iglesia era una iglesia, hermanos, con muchas dificultades. Pero hay algo que el apóstol Pablo decía aquí: os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que dice que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. ¿Y qué es hablar una misma cosa? Es que nosotros estemos de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo. Porque si nosotros, hermanos, estamos de acuerdo, nosotros podemos caminar y avanzar hacia adelante. Pero si nosotros, hermano, ¿verdad?, no estamos de acuerdo, ¿cómo estamos? Uno va para allá, el otro va para acá, el otro va para allá. Y todos, hermanos, caminamos por el diferente rumbo. Y en vez, hermano, ¿verdad?, de ver esa unidad, hay una desunión.
Y el propósito de Dios, hermano, verdad, es que nosotros, hermano, verdad, podamos buscar la manera, digo buscar la manera, porque a veces es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque, hermanos, todos tenemos diferente carácter. Cierto, hermano. Todos tenemos diferente pensamiento. Y todos queremos, hermano, decir, tenemos la razón. No, el hermano, ¿y por qué dijo eso? Y él ni sabe. ¿Y él para qué opina si nunca está? ¿Y él para qué habla si no apoya? Siempre, hermano, verdad, tenemos un concepto de lo demás, pero nunca pensamos, verdad, bueno, vamos a ver cómo buscamos la manera para poder ser mejor. Y por eso, hermanos, es difícil, hermano, verdad, es difícil a veces en la obra de Dios, porque, hermano, verdad, todos queremos tener la razón. Y no pensamos, hermano, verdad, bueno, estamos aquí para querer agradar a Dios. Estamos aquí porque queremos una salvación y queremos ser útiles en la obra de Dios. Pero a veces pensamos nosotros, hermano, verdad, que no, porque el hermano, verdad, pensó diferente a lo que yo pensé. Y hermanos, esto se hace un problema. Y esto no es de ayer, y esto no es de hoy, esto ha sido desde tiempos. ¿Por qué razón? Porque siempre, hermanos, verdad, no todos estamos espirituales. No todos, hermanos, verdad, tenemos la capacidad de hermanos, de doblegarnos y de reconocer nuestra falta, nuestro error. Y en los Corintios, hermanos, verdad, siempre, hermanos, entre ellos, miren, hermanos, si vamos a seguir leyendo y vemos que ellos tenían problemas difíciles. Dice aquí donde hemos leído, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Entonces, ¿y por qué el apóstol Pablo decía eso? Usted ve el otro verso, el verso 11. Porque he sido, dice, informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y más de alguno de haber dicho, ya le fueron con el chisme al apóstol Pablo, ¿verdad? Ya le fueron a contar. Oiga, pero aquí el que le dice el apóstol Pablo no es porque era un chismoso, sino porque está preocupado por la condición en la que está la iglesia. Él está preocupado porque el propósito de predicar la palabra y el propósito de reunirnos en la iglesia es para que las almas alcancen salvación. En la iglesia, hermanos, verdad, no es para que nosotros levantemos más contienda y a ver quién tiene la razón, no. La iglesia siempre tiene que ser un punto donde el hombre pueda encontrar esperanza para su alma. Un punto, hermano, donde encuentre esa paz, esa cercanía hacia Dios para una salvación. Yo no llegué a la iglesia, hermano, para tener problemas. Yo llegué a la iglesia un día porque sentí en mi corazón necesidad de Dios. Sentí que necesitaba algo que no pude encontrar allá, pero que sí me lo pudo dar el Señor. Y no, hermano, verdad, a veces cuando llega a la iglesia, a veces, hermano, verdad, lo primero que hace, porque siempre en cada iglesia siempre va a haber un chismoso. Ojalá que aquí no haya. Pero siempre hay alguien que, aunque usted no le pregunte, siempre quiere saber, siempre quiere contar, sí, quiere saber qué es lo que ha pasado o qué le pasó al hermano.
Siempre hay uno. Le digo, ojalá que aquí no hay. ¿Pero por qué? Porque, hermano, ¿verdad? Eso viene a enfermar a las personas. Eso viene a enfermar a las personas. Y cuando enferma a las personas, ¿qué es lo que hace? Esa persona que viene, hermanos, con aquel ánimo de buscar de Dios, ¿qué causan eso en él? Desánimo, dice, ¿para qué voy? Si dice que el hermano ha sido bien mentiroso. Si dice que el hermano, mire todo lo que hizo, mire lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. ¿Por qué? A veces no hay necesidad que le cuenten a la gente los problemas del pasado, de lo que ha pasado. No hay necesidad. Pero siempre, hermano, va a haber alguien. Ahora, pero dice el apóstol, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de lo que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y ahora, hermanos, en la iglesia, yo no sé qué tamaños, de qué tamaño era la iglesia, o sea, cuántos hermanos había, yo no lo sé. Pero era una iglesia, hermano, ¿verdad?, con muchos miembros. Y si nosotros vemos, hermanos, que unos hermanos le daban la razón, ¿verdad? Cada uno dice, yo decía, yo sabe qué, yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Apolos. Y otro decía, yo soy de Cefas, de Pedro. Y otro decía, yo soy de Cristo. O sea que entre toda la iglesia había unos con un pensamiento diferente, otros diferentes, pero había unos que sí sabían en quién habían confiado. Y eso, hermanos, eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, que en la iglesia tiene que haber una unidad. Una unión, hermanos, ¿verdad?, entre nosotros mismos, que cuando digamos, hermanos, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Hay que estar ahí. Gloria a Dios. Hay que estar ahí. Pero ¿sabe qué? No decir, no, hay que estar, hermano, yo no tengo tiempo. ¿Verdad que no se mira ahí? No está bien, porque todos venimos a ser parte de la obra de Dios. Ministro, ¿verdad? Pastor, diáconos, todos, hermanos, ¿verdad? Miembros, somos parte de la iglesia. Y esto no es, hermano, ¿verdad?, que solamente para los ministros. No, solamente para los hermanos. No, esto es para todos nosotros, para que nos unamos. Cuando decimos, hermano, va a haber un ayuno general, estamos hablando de todos ahí. Debemos de involucrarnos todos. No estamos hablando, ¿verdad?, solamente que venga el hermano que siempre viene, el hermano. No. Cuando hablamos, vamos a ir a orar a un lugar, es involucrarnos todos. Hay veces a que no va a poder o no se va a poder, por X razón, no va a poder. Pero en cuanto tenga el tiempo y el lugar, tenemos que procurar hacer ese esfuerzo. Porque eso, hermano, eso es lo que a Dios le agrada. Pero si, hermano, ¿verdad?, si nosotros no hacemos esto, nosotros no podemos prevalecer, hermano, ¿verdad? Imagínense que nos llamen para orar por alguien que hay una necesidad. Y en esa necesidad, hermano, ¿verdad?, no hay nadie disponible. Y si no hay nadie disponible, ¿quién va a ir? Todos estamos ocupados. ¿Por qué? ¿Porque estamos unidos en lo que estamos haciendo? No. Es porque cada uno, hermano, ¿verdad?, estamos buscando. Estamos, hermano, ¿verdad?, en otro pensamiento. Yo tengo esto que hacer. Yo tengo esto también que hacer. Y todos tenemos que hacer. Pero en el propósito de Dios, hermano, ¿verdad?, hoy en día
es que la iglesia necesita la comunión y la unidad en todo lo que se hace en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, ya hay suficientes divisiones allá afuera. Ya hay suficientes, hermano, pleitos y contiendas, hermano, ¿verdad? En las demás iglesias, en diferentes iglesias, para que nosotros, entre nosotros, hermano, no podamos estar unidos. Usted se da cuenta, hermano, que hoy en día la gente quiere tener la razón. Hoy en día, hermano, ¿verdad? Usted sabe que la gente se ha hecho dueña de la verdad, pero no quiere comprender verdaderamente el mensaje de Dios. Mire, vamos a ver una escritura. Está Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y el verso 22 en adelante. Vean lo que el Señor decía. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este echa fuera los demonios, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mire, porque el Señor le decía en verdad que él sanó a aquel. Lo acusaban que lo había sanado por los demonios, pero ningún demonio puede echar fuera otro demonio. Ahora, pero el Señor, cuando escudriña los pensamientos de ellos y le dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, ningún rey, ninguna nación va a pelear contra sí mismo, ¿verdad que no? Siempre en un conflicto, hermano, siempre va a ser un país con otro país. Y ahora, y dice: y toda una ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lo que le hablaba al principio. Un hogar donde hay problemas y contiendas no puede permanecer. Una iglesia, hermanos, de la misma manera, hermanos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de tener esa unidad. Cuando usted, hermanos, comprende la palabra de Dios, usted va a ver a todas las demás personas, a todas las demás denominaciones de iglesias, la va a ver como una iglesia más de Jesucristo. Claro que hay iglesias que son erróneas, ¿verdad?, en doctrina. Pero hay iglesias, hermanos, ¿verdad?, que también guardan la palabra de Dios. Y no por eso, hermano, ¿verdad?, nosotros vamos a decir: ¿sabe qué? Ah, no, nosotros somos mejores porque somos de la fe. Y eso, hermano, ¿verdad?, eso es lo que a nosotros no nos ayuda. Porque a veces llevamos, hermano, ¿verdad?, el nombre, pero, hermano, solamente llevamos el nombre. Y no nos damos cuenta, hermano, ¿verdad?, que, hermano, ¿verdad?, en el vacío que nosotros caemos. Por eso hoy en día usted va a ver que a los hermanos dicen: no, ¿y usted? ¿Usted dónde está?
¿O con qué corporación está? ¿Está con esta o está con la otra? Hay un hermano que predicó muchos años en la iglesia. Hizo, hermano, ¿verdad? Hizo un montón de obras en la iglesia, en una iglesia. Y el hermano, como le gusta predicar la palabra así al aire libre en las calles, ¿sabe qué hizo? Dijo un día: voy a hacer una campaña y voy a gastar de mi propio dinero y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y él lo hizo. Mandó a hacer publicaciones, mandó a hacer todo, y en un campo se subió parlante y se puso a predicar la palabra de Dios. No dijo predico para que vengan a mi iglesia, no, predico para que conozcan a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero la iglesia donde había salido él, ¿sabe qué hizo? El mismo día que él hizo esa campaña que estaba predicando, allá se puso al frente de él haciendo lo mismo. Y parecía, hermano, ¿verdad? Una contienda, ¿verdad? Como a ver quién predica mejor o quién lo hace mejor. Y dijo: ¿sabe qué? No puedo comprender por qué es que la iglesia hace todo eso. No es posible que el diablo esté más unido que nosotros mismos los cristianos. Porque esa es una realidad. Es una realidad que los brujos, cuando quieren hacer algo, ellos se ponen de acuerdo para hacer esas maldades que hacen. Que el Señor los reprenda. Amén. Pero en la iglesia no, la iglesia, hermanos, verdad, es no, es que nosotros somos mejores, no, que nosotros somos mejores. Y hermanos, y están esos pleitos. Y no hay unión. Y eso, hermanos, verdad, eso causa problemas. Y no nos damos cuenta, hermanos, verdad, que se dañan las almas, porque a veces se preguntan: bueno, y entonces, ¿y quién está predicando aquel? ¿Y aquel a quién está predicando? Pareciera que hubiera dos Cristos diferentes. Pareciera que hubiera otro evangelio diferente. Pero no hay otro evangelio. Solo hay una palabra en la cual el hombre puede encontrar salvación. Amén. Lo que pasa, hermanos, que ahora cada quien, hermanos, ¿verdad? Cada quien quiere decir: yo tengo la razón. Y han dejado a Cristo a un lado. Porque esto es lo que pasaba en los corintios. Por eso es que alguno decía: yo soy de Pablo. Oiga, cualquiera quería ser administrado por Pablo. ¿Usted no cree que sí? Cualquiera quisiera haber escuchado un mensaje. Cualquiera hubiera gustado estar haciendo una vigilia con Pablo, un ayuno con Pablo, cualquiera. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Pero había otro que decía: no sabe qué, yo me voy con Apolos. Y otro decía: no, yo me voy con Pedro, mejor. Pedro es bien aventado para todo, me voy con Pedro. Pero, hermano, ¿verdad? Cada uno iba escogiendo. Y era la misma iglesia. No estamos hablando de otra iglesia, era la misma iglesia. Es triste eso. Es triste, hermano, ¿verdad? Que mañana digamos: ¿sabe qué? Yo me voy siguiendo al hermano así. No, usted no me siga a mí. Nunca ponga su mirada en un hombre. Amén. Todos los hombres, hermano, cometen errores y fallan. Así es, cierto, hermano. Usted sabe que Moisés fue un gran hombre de Dios. Amén. Y lo fue en toda la casa de Israel. Pero Moisés también falló. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque un día se airó y no glorificó a Dios en la obra que Dios quería hacer. Y airado fue y golpeó la roca y hizo brotar el agua. Y le dijo al Señor: ¿sabes qué? Lo siento, Moisés, pero no vas a entrar. Y no entró. David, hermano, ¿verdad? Un siervo, hombre de Dios. Hombre, dice que un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué hizo David? También falló. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermano, el hombre falla. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es carnal.
Siempre, hermano, verdad. Por eso es que siempre nosotros, hermano, verdad, en la unidad que buscamos, siempre, primeramente, nuestra visión tiene que ser el Señor. Jesús, amén. Tiene que ser Cristo, hermano, verdad. No tiene que ser nadie más. No tiene que ser, hermano, verdad, hacia ninguna persona. Podemos amar a un hermano, querer a un hermano, apreciar a una familia, pero nunca voy a decir, ¿sabe qué? Si el hermano se va, yo también me voy. ¿Por qué? Porque cometemos ese error. Podemos cometer ese error y después, hermano, verdad, cuando se dé cuenta de decir qué es lo que hice, ya va a ser muy tarde. Y por eso el apóstol Pablo buscaba y decía, ¿sabe qué? Que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya, hermano, verdad, un mismo propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay un mismo propósito en nosotros, mire, hermano, vamos a ir mirando el blanco que es Jesucristo. Hay cosas que a veces no nos van a gustar, pero como queremos seguir al Maestro, hermano, vamos a ir haciendo la voluntad del Señor. Pero desde el momento, hermano, verdad, cuando ya nosotros pensamos diferente, cuando nosotros queremos, hermano, causar ese punto de decir, ¿sabe qué? No me parece bien. Quiero decirle, hermano, que en toda iglesia hay dificultades. Los discípulos tenían dificultades. En cierta ocasión, allá en Mateo capítulo 18, el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Quién sería mayor entre vosotros? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Él les había hablado a los discípulos, yo me voy a ir. Pero ellos se quedaron pensando, bueno, ¿y quién se va a ir el maestro? ¿Y quién va a quedar de líder? ¿Y qué hizo el Señor? No le dijo, ¿sabes qué, Juan? Ven para acá. No dijo, ven Pedro para acá, no. Dice que llamó a un niño y puso como ejemplo al niño. Y no os humilláis como este niño, no podéis entrar en el reino. Y yo estoy seguro que los apóstoles dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué? En otra ocasión, hermanos, también llegó, hermanos, ¿verdad? Una madre que dijo, Señor, ordena que en tu reino se siente uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Y eso, hermano, ¿verdad? Allá en el libro de Lucas 9:46 dice eso. Y dice que cuando oyeron los otros 10, se pusieron contentos. ¿Sabe qué dice ahí la Escritura? Dice que ellos, hermano, ¿verdad? Se enojaron. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón se enojaron? Porque, hermano, ¿verdad? Vieron cómo es posible que uno va a estar a su derecha y otro a la izquierda. No les pareció a ellos eso, porque era un lugar que a lo mejor de no, este no lo merece. Y entre ellos siempre había eso, hermano, ¿verdad? Esas pequeñas desacuerdos. Y en la iglesia puede haber desacuerdos. Puede haber cosas que a veces no nos gustan, pero hay cosas que no nos gustan, pero hermano, ¿verdad? Siempre hay que procurar mantener la unidad. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, ¿verdad? En ocasiones, hermano, es necesario que nosotros nos humillemos y comprendamos lo que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces no lo entendemos. ¿Y cómo actuamos? Actuamos como los corintios. Ve ahí mismo, capítulo 3. Ahí mismo, capítulo 3. Verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren, o sea que los corintios no estaban espiritualmente. ¿Cómo estaban? Carnales. ¿Y por qué estaban carnales? Porque mire, hermano, no habían comprendido todavía el mensaje de la palabra. No habían a lo mejor renacido de nuevo para poder soportarse uno al otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice, yo no les puedo hablar. No les puedo hablar, dice, como espirituales. Porque no estaban espirituales. Tenía que hablarles como carnales. Tenía que hablarles de la manera, ¿verdad? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Algunos dicen, no, pero es que yo tengo un celo bueno. No, hay celo. El celo, hermano, ¿verdad? No proviene de Dios. Eso es algo que renace en la carne. Algo, hermano, ¿verdad? Que se pone celoso. Se pone celoso, hermano, ¿verdad? Porque está mirando a ver otra persona. Se pone celoso, hermano, ¿verdad? Porque, las hermanas están platicando. ¿Quién sabe qué están hablando de mí? No. Una mente espiritual no anda pensando que el hermano está hablando algo mal de usted. Esa es una mente espiritual. Pero una mente carnal, ¿qué es lo que hace? La mente carnal solo se imagina qué hace, qué está haciendo, dónde va, con quién habla. Esa es la mente carnal, porque solamente se está imaginando lo que no está haciendo, pero su mente está trabajando, pero nunca se pone a pensar espiritualmente. Por eso es que así estaban los corintios, dice, estaban llenos, dice, de celos, contiendas, disensiones, de no sois carnales y andáis como hombres. Dice, porque diciendo el uno, y vuelve a repetir, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y dice, y yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Dijo el apóstol Pablo, ni yo soy nadie, ni Apolos es nadie, ni Seba es nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué? Porque solamente son servidores, hermanos, ¿verdad? Dice, por las cuales habéis creído. O sea, en otras palabras, son los únicos medios por los cuales nos ha llegado el Evangelio. Entonces, nadie puede decir, hermano, ¿verdad? No, que yo soy mejor que el hermano. Que yo soy mejor que el otro hermano. No, es que nosotros somos la mejor iglesia. No somos los mejores. Nunca, hermano, nunca vamos a ser los mejores. Siempre el mejor es Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Siempre, hermano, aunque el hombre se quiera, hermano, llenar de vanagloria, llenar de tantas cosas, siempre, hermanos, es el Señor. ¿Por qué llegamos nosotros al Evangelio? Porque alguien nos habló la palabra de Dios. Y así llegó el Evangelio a nosotros. Y hermanos, y por eso es que nosotros y estamos. Gloria a Dios, hermano.
Pero hermano, no es, hermano, verdad, porque alguien sea más. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, la gente busca que los miren, que los exalten, que los llamen, que los den reverencia. Pero hermanos, Dios quiere, hermano, que nosotros podamos comprender que Él ha hecho todo por nosotros. Amén, hermano. Y todo lo que nosotros hacemos, hermano, verdad, tenemos, hermano, verdad, que tener cuidado de, hermano, de no perder esa unidad entre nosotros. A veces me preguntan a mí, hermanos, ¿y por qué? ¿Y cómo hacen ustedes para poder mantenerse unidos en un ministerio? Son dos ministros en una iglesia y los dos se la pasan peleando. ¿Por qué razón? ¿Porque son espirituales? No. Porque, hermano, ¿sabe qué? Porque solo piensan carnalmente. Pero cuando nosotros, hermano, verdad, nos ponemos de acuerdo para la obra de Dios, es para que la obra camine hacia adelante. Gloria a Dios. Y en eso se requiere la unidad. Lo que pasa es, hermano, verdad, que a veces, hermano, verdad, no se da cuenta que el maligno ahí se mete. Y el maligno está obrando. Y por eso, hermano, es que lamentablemente en la iglesia de la fe hay pedazos hoy por todos lados. Y no solamente la iglesia de la fe, muchas iglesias. ¿Pero por qué razón? Porque todos, hermano, verdad, todos quieren puesto. Porque todos quieren tener la razón. Y no solamente eso, que cuando hay pleito, lo primero que hacen, lo voy a demandar. Y lo voy a demandar. Y eso es algo, una falta de inmadurez en un cristiano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. Mire lo que dice aquí. Le digo, Corintios, hermano, créame que era algo bien complicado. Dice el verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis dice, para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Mire, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto es, dice, ¿ante quién? Los incrédulos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando un problema, hermano, se da en la iglesia hay un pastor, en la iglesia hay ministros. ¿Para qué? Para buscarle una solución al problema, tratar todo lo posible por solucionar ese problema. Pero no es, como dice aquí, ir delante de quién, de la gente, de aquellos hombres, hermano, verdad, que no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Mire, hermano, aquí hay muchos jueces, en todos nuestros países hay muchos jueces, y aquí también hay muchos jueces. Pero muchos de los jueces, hermano, verdad, aunque no son, algunos no se venden, algunos se venden. Pero, hermano, el juez que es recto juzga con justicia. Y eso es lo que hace. Ese no le da la razón. Porque lo mira bonita. Pobrecito, porque lloró. Porque soltó una lágrima. No, el juez mira y examina qué es lo que está hablando y lo que está diciendo. Y sabe qué, y practica justicia. Pero es triste que dos cristianos
estén en una corte peleándose por cosas, hermano, que se pueden arreglar, ¿verdad? Pasa eso. ¿Usted sabe que este país es el país de las demandas? ¿Por qué razón? Porque eso es lo primero que se piensa. Pero ¿sabe qué? En la iglesia hay hombres capaces para poder resolver los problemas que se dan, hermanos, dentro de lo que es la iglesia, y no dejar que la obra se vaya destruyendo, hermano, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos, hagámoslo para agradar a Dios. Busquemos esa unidad entre nosotros. Busquemos, hermano, ¿verdad? Cada día poder, hermano, mantenernos unidos. ¿Sabe por qué? Porque yo, hermano, ¿verdad? A veces veo todas estas cosas y digo, ¿cómo es posible que un grupito de 5 hermanos y ya se partieron a la mitad, se fueron 2 para un lado y 2 para el otro lado? Y se puede pensar, ¿cómo? 5 hermanos, sí, pero así pasa. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, cada quien cree tener la razón. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, mire, Filipenses, y con esto cerramos. Dice, Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, esto es lo que dice, y esto es lo que Dios desea para nosotros. Mire, hermano, esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué? Para que mantengamos esa unidad del amor, esa unidad en la iglesia, hermano, ¿verdad? Que cuando digamos, ¿sabe qué, hermano? Vamos a orar por esta persona. Vamos, hermano, hay que hacer lo posible. Sintamos la compasión, sintamos, hermano, el deseo de poder ayudar. Alguien puede decir, yo voy a orar, pero a lo mejor Dios no me va a escuchar. Bueno, pero algo Dios va a hacer con usted, alguna obra Dios va a hacer ahí. Pero hay que mantener esa unidad. Y hoy en día, hermano, ¿verdad? Hoy en día cuesta más porque todo, hermano, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo. Pero, hermanos, tratemos de mantenernos como iglesia unida. El mensaje, hermanos, no es porque, hermanos, tenemos problemas, no. Gracias a Dios que somos una iglesia sana. Gloria a Dios. Gracias a Dios que somos, hermanos, ¿verdad? Somos ministros que hemos sido capaces de mantener esa unidad. De Dios, amén. Pero Dios quiere, hermano, que sigamos adelante caminando siempre en ese mismo propósito. Como decimos, no trabajamos para agradar a nadie, no hacemos, verdad, para, hermano, las cosas para que nos miren, no. Todo, en lo poco o en lo mucho, buscamos siempre agradar al Señor. El Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro propósito. Ese tiene que ser, hermano, nuestro deseo de cada uno. Así que, hermanos, sigamos adelante y la paz de Cristo. Amén, hermano.